Amigos, ya estamos de retorno acá en Opinando con la Gente, un programa de interés cultural, económico, social y en estos tiempos totalmente político. Está en nuestros estudios la doctora Cristina Fernández Blanco de Jorge, candidata a convencional constituyente por acá, por la ciudad del Carmen. Doctora, muy buenos días. Sí, hola Adolfo, buenos días y bueno, el agradecimiento siempre de poder difundir la propuesta que tenemos desde la lista 502 en este caso. Doctora, díganos la importancia de los temas a tratar. Cuéntenos un poco la Constitución actual, de qué época es, cómo viene la historia. Bueno, la Constitución que rige en la provincia de Jujuy data del año 1986. Fue jurada el día 18 de noviembre del 86 en el Teatro Mitre y comienza su vigencia a partir del año 87. Quiere decir que cuando vamos a las elecciones del año 87, que justamente se elegían los poderes ejecutivos locales y el provincial, se vota ya con la nueva Constitución, que tenía grandes innovaciones. Pero lógicamente estamos hablando de 36, 37 años. Es mucho el tiempo que ha transcurrido, las sociedades han cambiado, los avances de la ciencia, la tecnología, la concepción del mundo, la concepción del ambiente, del cuidado del ambiente, el tema de que en el medio también ha ocurrido una reforma constitucional muy, muy integral de la Constitución Nacional, que fue en el año 1994, hace que nuestra Constitución de Jujuy, pese a los grandes avances que significó en su momento, quede con algunas cosas sin prever, que seguramente tenemos que completar ahora y que lo vamos a hacer, porque yo debo decir que la ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de la provincia de Jujuy establece un temario específico. Esto es, hay un artículo 2 que dice cuáles son los temas que va a tratar la reforma. Perfecto. Y por otra parte, el temario. El temario establece un tiempo exacto, ¿no es cierto?, de trabajo, que son 90 días, pueden ser menos si antes se terminan de abordar y solucionar y proponer la formulación de los temas que están en el artículo 2, o puede ser el mismo tiempo de los 90 días. Quiero decir con esto, no se puede extender más allá de los 90 días. Es el plazo máximo. Máximo. Bien. Y también debo decir que los cargos de convencionales constituyentes son absolutamente ad honorem. No hay sueldos por este trabajo, ¿no es cierto? Se va a trabajar en el recinto de la legislatura de la provincia y también debo decir que el número exacto de convencionales es el de 48, igual que el número de diputados provinciales, comisionando a todo el personal de la legislatura a que preste colaboración, de manera que el gasto que va a tener el trabajo de los convencionales es absolutamente muy bajo. Se va a sesionar en la propia Casa de Piedra. En la propia Casa de Piedra. Bien. ¿No es cierto? La propia Casa de Piedra. Así que están tal como establece la propia Constitución provincial, porque a ver, yo debo decir que abordando ya más técnicamente este tema, nosotros tenemos un tipo de constitucionalismo cerrado. ¿Y esto qué significa? Que para modificar nuestras constituciones, sean provinciales o sea nuestra constitución nacional, necesitamos muchos requisitos muy importantes, como por ejemplo este tema del número de convencionales, los temas que se van a tratar. O sea, no es tan fácil disponer la reforma de una constitución, sea nacional o provincial.
porque la verdad que en este tema debemos recordar que el poder constituyente es justamente la voluntad popular, la voluntad del pueblo, manifestado a través de quienes van a tener este enorme y responsable trabajo como es el tema de reformar la Carta Magna de una provincia o de una nación. Y yo siempre digo, la ley más importante, porque no solamente va a influir en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, que sería poder constituido ya, sino en también las sentencias judiciales, resoluciones y demás. Debo decir que es un hecho histórico el que va a suceder en la provincia de Jujuy, y también debo decir que se ha guiado de todos los requisitos que la Constitución vigente, que es la del 86, establece para su reforma. De manera que ante las críticas que muchas veces escuchamos de la oposición, debemos decir desde la lista 502 que es una Constitución que no solamente va a receptar las nuevas instituciones, las nuevas tendencias que hay en el mundo, las nuevas obligaciones que se nos imponen no solamente como habitantes, sino como integrantes de los órganos de gobierno de los países, sino que también vamos a receptar todo lo que previó la Constitución del 94 y nosotros no hemos tenido la oportunidad de hacerlo porque nos adelantamos en el tiempo. Respecto a la Constitución vigente, quiero decirte que ha sido tomada por todas las universidades del país como una Constitución de avanzada, una Constitución de su tiempo. Pero bueno, pasaron 36 años. Claro. Y es bueno dar una mirada, adaptar y sobre todo lo que se prevé es ampliar derechos. Nosotros jamás en la vida como columna vertebral del Frente Cambia Jujuy, la Unión Cívica Radical, puede restringir libertades o derechos. Al contrario, estamos en una mirada de ampliar progresivamente y todos los derechos y puntualmente. Debo hacerte mención de la posibilidad de protestar, de estar en desacuerdo con alguna de las medidas del gobierno, de algún poder o alguna cuestión social que impacte en un grupo, en un colectivo interesante o suficiente, puede salir a manifestar su disconformidad. Era la crítica que se hacía, digamos, claro, de la actual pero oposición. Dentro de las normas de Naciones Unidas. O sea, acá ya es imposible que se corten calles, se corten rutas, se tomen las plazas, los bienes públicos como bienes propios, restringir y reglamentar el uso conforme a una sociedad civilizada, en paz, y que todos debemos disfrutar de sus bienes. Me parece que es fundamental para decir que Jujuy en realidad tiene otra historia, tiene otro presente y la verdad que también desea de corazón tener un futuro distinto. Por eso la paz que se consigue luego de la asunción del gobernador Gerardo Morales el 10 de diciembre del 2015 debe ser preservada, y si en ese camino nosotros necesitamos decir que las conductas sociales deben ser reglamentadas, me parece que estamos por el buen camino. Perfecto. Doctora, ¿cómo están constituidas las autoridades de la convención, digamos? ¿Cómo se organiza? Bueno, en realidad la convención va a tener presidente, el presidente va a ser uno de los convencionales. En cuanto a la posibilidad de dictarse su propio reglamento también existe. En caso de que no se prevé alguna situación, rige el reglamento interno de la legislatura de la provincia, que es un buen reglamento, digamos, es estrictamente puntilloso en todas las situaciones que puedan presentarse. Y lo que vamos a hacer indudablemente
viendo cómo es el trabajo de otro órgano colegiado que es la legislatura, vamos, digo, en el caso de que tuviera la suerte de entrar, es dividir en comisiones de acuerdo a la materia, porque en realidad la propuesta de la ley 6302 es una propuesta muy amplia. Estamos hablando no solamente de derechos humanos, derecho de las niñeces, de los colectivos diversos o de las diversidades, derecho de las mujeres, poner en nuestra Constitución con jerarquía constitucional, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Públicos o el Defensor del Pueblo, que está funcionando. Nosotros tenemos Defensoría del Pueblo de la provincia de Jujuy hace mucho tiempo, desde el año 99, acorde a lo que establecía la Constitución Nacional, pero no tiene reconocimiento o jerarquía constitucional. Entonces, me parece que es una institución que debe estar sí o sí. ¿Cuál es la función del Defensor del Pueblo, ya que estamos hablando, la gente nos está escuchando? En cuanto a la Defensoría del Pueblo, nosotros decimos que en realidad es la representación más directa que tiene la comunidad cuando se siente menoscabada en sus derechos u obligaciones. El caso de, la otra vez vi una comunicación y casi intimación que ha hecho la Defensoría del Pueblo en cuanto a la falta del servicio de agua o en cuanto al arreglo de calles o rutas, en cuanto a la señalización, o sea, todo lo que sea el ejercicio de derechos colectivos que hacen a todo, me parece que es muy bien atendido por la Defensoría. ¿El tema del medio ambiente también? El tema del medio ambiente también, pero debemos hacer notar al respecto que nosotros tenemos un gran avance legislativo en materia de el manejo de los recursos sólidos urbanos a través de programas que ya se están aplicando. A ver, hay una provincia distinta que ya ha comenzado a transitar otros caminos de solución, como es el caso de el GIRSU y otros programas que se están aplicando ya como políticas públicas activas, que también deben tener una mirada en la Constitución, porque, a ver, vamos a promover desde la nueva Constitución el uso de las energías renovables. Nadie puede desconocer que en Jujuy el avance que hemos tenido con las energías renovables, como es el caso de los pueblos solares, como es el caso de la planta de Cauchari, ¿no es cierto?, que es en realidad la utilización de la energía no convencional o de recursos naturales que la tendencia mundial dice que tenemos que buscar para evitar más daño al planeta, más daño ambiental y fundamentalmente esta protección, ¿no es cierto?, que debemos hacer sí o sí de manera activa, no solamente desde la sociedad, sino también desde el Estado, del medio ambiente. A ver, debemos proteger con el uso de energías renovables, con la utilización de nuevos medios de movilidad, como son las bicicletas, los scooters, el tema de los autos eléctricos. Ayer justamente, Adolfo, veía en estas noticias que salen en las redes, que podés comprarte un auto eléctrico que te llega al domicilio envuelto en una caja. Esos son los avances que tiene el mundo, ¿no es cierto? Y la verdad que esos avances deben estar contemplados, el uso y la promoción de este tipo de acciones de todos los días. Porque, a ver, cuando nosotros hablamos de daño ambiental o cuando hablamos de qué es lo que pasó en el mundo para que hoy tengamos tantísimos problemas de inundaciones, de incendios y demás, y seguramente no hemos cumplido con el canon que hace mucho tiempo se está hablando de que debemos cuidar, ¿no es cierto?, el ambiente a través de distintas acciones diarias. No hay la concientización suficiente. Ayer veía, por ejemplo, una inundación en Sumatra,
¿no es cierto? Una inundación de un río que sale de su cauce en 5 minutos de una manera terrible, con un gran daño ambiental. Entonces, hace muy poco hemos tenido la cuestión de incendios, seguimos teniendo, ¿no es cierto?, el tema de la sequía. ¿Qué pasa a ver, los productores de naranja de Corrientes que hacen la tan mentada naranja Pindapoy, el jugo Pindapoy, de ahí de la zona de Saladas y demás, están importando naranjas de España, porque ha sido de tal grado la sequía que hubo en la zona de la producción de cítricos en la provincia de Corrientes y acá en la provincia de Jujuy, que no tenemos. Y si vas hoy a la verdulería, a la frutería, no vas a conseguir naranja. Y esta ya era época de naranjas. Entonces digo, ¿qué debemos hacer para evitar estas cuestiones? Porque no solo la sequía, digo el fuego. Que hubo el fuego, ¿no es cierto? La sequía, el fuego, las inundaciones en otros lugares, ¿no es cierto? O la falta de aguas. Hay ríos que son súper importantes, como el Paraná y el Uruguay, que han estado totalmente sin agua en estos últimos veranos. O sea, es muy prolongada la temporada de sequía, con lo que eso conlleva, ¿no es cierto? Falta de agua a las poblaciones, falta de la promoción del turismo, de la posibilidad de disfrutar esos lugares tan lindos, porque, bueno, los ríos se secaron definitivamente, y lo digo con conocimiento de causa porque he estado en este verano en el litoral, ¿no es cierto? Entonces, la preocupación se torna más que importante. No, seguro. Y yo pasé por Corrientes, era una nube realmente que tapaba el sol. ¿Sí? El ambiente era realmente terrible para intoxicarse y toda esta cosa. Doctora, nos llegan algunas preguntas para hacerle. No. Primero, dice acá, éxito para Cristina, los carmenses no sabíamos de su candidatura. Segundo, ¿cómo se aprueba en el temario de la reforma de la Constitución? ¿Cómo se aprueban los temas? ¿Por simple mayoría, por 2/3? No, ¿cómo es el sistema? Justamente tiene que ver con lo que comencé a contestar, a exponer al principio. Nuestras constituciones son en realidad muy estrictas en el cumplimiento de las condiciones para declarar la necesidad de la reforma. Y en ese sentido debo decir que hay una mayoría calificada que se exige para aprobar este proyecto que fue del Poder Ejecutivo Provincial. Esa mayoría se ha conseguido en la legislatura de la provincia y se ha trabajado ya previamente con todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, que aprobaron la iniciativa, que tengo entendidas que han sido todas, menos la izquierda. La representación de la izquierda me parece que no ha estado conteste en votar afirmativamente, pero todos los demás, las demás expresiones políticas sí. De manera que se entiende que va a haber un buen marco de diálogo, de discusión, de exponer distintas posiciones en los temas diversos que se van a tratar. Y también confiar plenamente en que en realidad todos los partidos políticos y sobre todo los de vieja data, como son la UCR y el Partido Justicialista, entienden de la importancia que tiene este llamado, porque la verdad que al principio ha sido muy resistido porque pensaban que Gerardo quería la reelección y que quería ir a un tercer periodo que le estaba vedado por la Constitución vigente. Entonces, lo primero que se dice en el anexo que se envía a la legislatura es que, acompañando el proyecto, que no se va a tocar la reforma, la disposición constitucional que establece que nuestro gobernador puede tener una sola reelección, que es el segundo periodo que está terminando, que va a terminar ahora en diciembre del 2023. También hay cosas muy interesantes como propuesta de los poderes constituidos, que es la no reelección por más de 2 periodos de los diputados
de los concejales y de los vocales de comisiones municipales, así como de los intendentes. O sea que en ese sentido se va a equiparar el tiempo de posibilidad de permanencia frente a un ejecutivo municipal en 2 periodos nada más. No van a poder estar 3, ni 5, ni 8, que tenemos muchos como el casos. gobernador, digamos. Como el gobernador, ¿no es cierto? Eso era una cosa que llamaba muchísimo la atención, pero bueno, ocurre que se han manejado en distintos tiempos políticos, tanto la ley orgánica como la reforma del 86. Así que creo que esas novedades que tienen que ver con la ampliación de derechos y receptar todo lo que sea tratados internacionales en lo que hace niñez, adolescencia, familia, en lo que sea violencia de género. A ver, Adolfo, nosotros tenemos funcionando desde hace más de 4 años el Consejo Provincial de la Mujer. El Consejo Provincial de la Mujer es un organismo del Estado que tiene la finalidad específica de trabajar todo lo que sea la protección de las mujeres, del género y de las diversidades. No solamente protección, sino promoción, asistencia, concientización. O sea, es muy importante el marco de actividades que tiene el Consejo Provincial de la Mujer. Es un organismo que no está reconocido en la Constitución porque, lógico, es una creación reciente de la propia sociedad y sus circunstancias. Luego tenemos la Defensoría del Pueblo, como te dije. Y sin embargo tenemos un Banco Provincia de Jujuy que hace más de 20 años no existe, o tenemos el reconocimiento del Instituto Provincial de Previsión Social, que es el IPPS, que funcionaba. Yo he trabajado en esa época en previsional en el instituto que era el encargado de pagar las jubilaciones de los empleados de la administración pública provincial, que eso con la reforma, ¿no es cierto?, previsional que hizo Menem, caótica y desastrosa para los jubilados sobre todo. Siempre debo aclarar que Menem pertenecía al Partido Justicialista. Bueno, han pasado algunos institutos de previsión provinciales a la nación, de manera que ahora el empleado público que hace aporte, sea docente, policía, administración central, municipalidades, que hace su aporte a la provincia de Jujuy, esos aportes pasan directamente al ANSES, de manera que el día que se jubile, se va a jubilar con lo que las reglas del ANSES. Claro. ¿No es cierto? O sea, lamentablemente no tenemos la posibilidad de tener un sistema previsional independiente provincial, que es mucho mejor, y te digo con conocimiento de causa, porque, por ejemplo, Córdoba y Corrientes no han pasado sus institutos y tienen mucho mejor sistema de protección, de jubilación para quienes deciden y cumplen los requisitos para jubilarse de su vida activa de trabajo. Así que el IPPS sigue contemplado en la Constitución y hace 20 años que ya no lo tenemos. El Consejo de Colonización tampoco existe y sin embargo está previsto. O sea, y no prevemos la Defensoría del Pueblo, no prevemos el Tribunal de Cuentas, ¿no es cierto? El tema del manejo de las cuentas públicas, que es tan requerido y tan fácil de controlar a través de los medios electrónicos. A ver, tenemos la posibilidad de vivir en un mundo absolutamente conectado, ¿no es cierto?, absolutamente conectado. Entonces, ¿cómo puede ser que yo como ciudadana, aportante de mis impuestos, o sea, absolutamente comprometida en el mantenimiento de mi ciudad, por ejemplo, pagando las tasas municipales, las tasas de cementerio, todo lo que corresponda por los servicios que brinda la MUNI? ¿Cómo yo no puedo tener acceso a qué se destina el dinero que yo estoy aportando como habitante, como contribuyente de esta municipalidad?
Porque la verdad, Adolfo, yo he estado en el Consejo Deliberante y he estado en la Cámara de Diputados y no va el ciudadano a buscar a ver la rendición de cuenta del ejercicio tal o del ejercicio. No, no lo hace. Entonces es mucho más fácil tener el acceso que, lógicamente, va a exceder el control que tienen los cuerpos colegiados, ya sean Cámara de Diputados, Cámara de Nacional, Provincial o Consejos Deliberantes, sobre las actividades del Ejecutivo. A mí me parece que es fundamental porque vamos a ampliar la posibilidad de control y bueno, y ya lo decía el general Perón, ¿no es cierto? Los hombres son buenos, pero si se los controla son mucho mejores. Entonces, sí, claro, si aumentamos la medida de control, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con eso. El doctor, acá nos pregunta un vecino, ¿nos puede explicar cómo es el Consejo de la Magistratura y cómo se eligen los jueces en la provincia de Jujuy? Bueno, la provincia de Jujuy ha tenido en materia judicial y de selección de jueces grandes avances, pero debo decir que en el marco de la reforma del 94 que prevé la creación del Consejo de la Magistratura en la justicia nacional y federal, algunas provincias han receptado en reformas constitucionales posteriores. La mayoría no lo tiene por constitución, sino que lo tiene por leyes. Tenemos un mapa de cuáles son las provincias que tienen por constitución. Nosotros no tenemos Consejo de la Magistratura ni por ley ni por constitución. El proceso de selección se hace a través de un cuerpo colegiado que se integra con abogados de la matrícula, con representación de los bloques de la legislatura, o sea, los que tengan representación en legislatura, y a decisión del Ejecutivo. O sea, hay una selección de ternas, hay un examen que toman los diputados, abogados, magistrados y demás presentes en ese tribunal, y luego hay una terna de la cual el Poder Ejecutivo elige quién será juez, fiscal. Digamos que es por concurso. Es por concurso, ¿no es cierto?, con un jurado específico, pero no es Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente y lo que se va a proponer que no solamente tenga la facultad de elegir a los jueces y fiscales y demás funcionarios del Poder Judicial, sino también tienen la posibilidad de el seguimiento de la conducta de los representantes en los distintos estrados judiciales, sino que también va a tener la posibilidad de controlar la capacitación, porque está prevista y la propuesta concreta que tiene el proyecto que remite el Ejecutivo a la Cámara de Diputados es de que también se trabaje mucho en la capacitación de los jueces, fiscales y demás funcionarios del Poder Ejecutivo. A ver, el principio fundamental es el de la celeridad de la justicia. El axioma que dice que la justicia lenta no es justicia es absolutamente razonable. Si vos tenés que pasar 4 o 5 años, como es el caso de ahora, ¿no es cierto?, de cuestiones planteadas judicialmente que no se resuelven, sea en el plano civil, sea en el plano penal, sea en el plano administrativo, yo creo que la verdad que la gente tiene razón en quejarse en cuanto a la lentitud. Y debo decir, pese a los enormes esfuerzos que ha hecho el gobierno provincial creando distintos fueros, como juzgados de distintos fueros, como por ejemplo el fuero ambiental y el fuero de violencia de género, ¿no es cierto?, que lo tenemos acá en Perico, una cercanía que hace mucho a la rapidez de la posibilidad de denuncia, de encontrar culpables, de evitar muertes, porque una cosa es
actuar ante la peor figura de la violencia, que es el femicidio, por ejemplo, pero otra cosa es actuar de manera preventiva. Yo creo que esa es la idea, de tratar de salvar vidas, o sea que esas estadísticas que tanto nos ofenden y nos insultan y directamente nos hacen repensar la historia de cómo gobernar, es ver que la violencia de género realmente se suma cada vez, se lleva cada vez más víctimas, ¿no? Seguro. Doctor, acá otra pregunta, dice, ¿cómo es el tema de los fueros? Dice, el gobernador habló en la publicidad, creo, de la televisión, el tema de los fueros. Bueno, el tema de los fueros tiene que ver con evitar, ¿no es cierto?, evitar que las personas que cometan delitos busquen los fueros que dan los cargos electivos para evitar la acción de la justicia. Esto significa que el que tenga alguna sentencia firme no puede ser candidato, y tiene que ver con la celeridad de la justicia, ¿no es cierto? Porque la verdad que cuando nosotros hablamos de sentencia firme, hablamos de que haya pasado por todos los controles y por todas las etapas que tiene hasta quedar firme. Vos sabés que hasta que en nuestro sistema actual, hasta que no llegue a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, es como que pasan varios años, abriendo caminos, y bueno, nos pasa como nos pasó con el expresidente Carlos Menem, ¿no es cierto?, que finalmente terminó siempre amparado por los fueros y nunca se pudo ejecutar esa condena que ha tenido por hechos muy graves, porque no nos olvidemos que ha volado una ciudad a través de negociaciones poco convincentes y poco claras a la hora de analizar, ¿no es cierto? La verdad que nos ocurre ahora con la señora Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto?, que tiene una condena en primera instancia que ahora seguramente va a ser apelada y va a entender la Cámara de Casación, pero después hay otras instancias que también puede ocupar. Lo que también viene bien aclarar a la comunidad de que la señora Kirchner no está de ninguna manera proscripta, que puede ser candidata a lo que quiera, ¿no? El hecho de que una Cámara en primera instancia la haya condenado no implica que no pueda presentarse como candidata, porque estamos hablando de sentencia firme. Los fueros deben ser únicamente para las opiniones políticas. Esto es la opinión o la posición política que me sirva para mantener un proyecto, una propuesta de trabajo dentro de los cuerpos colegiados. Esto va a seguir existiendo. Una opinión o una posición política. Va a haber fuero para eso, para el manejo y el cumplimiento de las funciones como representante del pueblo. No las cámaras de diputados, los consejos deliberantes, las cámaras de senadores, porque algunas provincias tienen senadores, ¿no? Entonces digo, Cámara de Senadores, no de ninguna manera implicará el lugar a donde refugiarse luego de cometer delitos comunes, tipos que están previstos en el Código Penal específicamente como acciones de cualquier hombre o mujer mayor de edad. El tema del derecho, el tema de los fueros me parece muy importante, así como me parece sumamente importante que se prohíba claramente al Poder Ejecutivo indultar a las personas que han cometido delito en contra de los bienes de la administración pública, ¿no es cierto? Y ¿el indulto es una facultad de quién? Del Ejecutivo. El Poder Ejecutivo Provincial puede dejar sin efecto la condena firme de los tribunales de su provincia, o en el caso de la Nación, ¿no es cierto?, el presidente de la Nación puede hacerlo con respecto a funcionarios nacionales. Dejar sin efecto, pueden ser funcionarios o no funcionarios, o sea, hubo la verdad que nosotros con respecto al indulto tenemos algunos
algunos recuerdos poco claros, ¿no es cierto? Y poco felices, diría yo, que fue cuando volvió Perón al país, ¿no es cierto?, que indultó a todas las personas que estaban en las cárceles por cualquier tipo de delito y salieron todos en libertad, que bueno, después trajo sí, hay fotos de Devoto y cuando salieron todos. Consecuencias sociológicas me parece que serían para analizar en otro momento. Me hace acordar con la pandemia que abrieron las puertas de las cárceles y que gobierno. Salgan todos porque bueno, fueron más protegidos que nosotros que no somos delincuentes. Bueno, pero eso aparte. ¿No es cierto? Cada uno es lo que... El tema es, tenemos, ¿no es cierto? Y la verdad que el gobernador Morales lo ha manifestado con todas las letras. Tiene muchísimas presiones del gobierno nacional para que le indulten a una persona que está no solamente condenada en primera instancia, sino que en todas las vías correspondientes hasta Corte Suprema de Justicia de la Nación han establecido que esta señora Milagros Sala está muy bien condenada, o sea que el juicio se hizo de acuerdo a lo que corresponde, no hay nada para cambiar, y sin embargo hay una presión muy fuerte que se traduce muchas veces en discriminación en los recursos, porque no le mandan recursos a la provincia de Jujuy para hacer vivienda, para atender necesidades que, bueno, son absolutamente perentorias e inmediatas, que mejoran la vida de la gente de manera significativa, porque no se da el brazo a torcer. Gerardo dijo que de ninguna manera va a indultar a la corrupción. No nos olvidemos que esta señora no solamente nos ha hecho vivir días y años de terror, sino que también se ha quedado con muchísima plata de todos los argentinos. Por eso el porqué de sus condenas, sentencias revisadas por donde corresponden, y sin embargo... ¿no es cierto?, se ha coincidido que el juzgamiento que ha tenido esta señora acá en Jujuy ha sido correcto. Sí, basta de impunidad, dice acá un vecino, basta, ¿no? De impunidad. Basta de impunidad, exactamente, basta de impunidad. Por eso es que la prohibición de indultos, yo digo, es la imposibilidad de dejar sin efecto la sentencia de un órgano judicial, no solamente para el caso de los recursos públicos que han sido mal administrados o que se han robado, sino también para las causas de femicidio, que a mí me parece que es muy importante, porque el tema de la violencia contra las mujeres o también contra los hombres en general, o sea, cuestiones de género, sea masculino o femenino, hacen, ¿no es cierto?, que las estadísticas nos avergüencen realmente, nos avergüencen, y tenemos que hacer algo. Me parece que es una buena medida la propuesta del no indulto a los casos de femicidio. Seguro. Doctora, estamos llegando al final. Siempre es un honor tenerla acá en la radio. La verdad que uno siempre aprende con usted. Es una docente usted, realmente. Sí, yo soy docente. Recién acabo de encontrarme con una alumna en la calle y me dice, ay, profe, ¿por qué se fue? Le digo, bueno, ya estoy jubilada, pero hemos tenido muy buen contacto, muy buen feeling con los chicos no tan chicos, porque yo siempre trabajé en la escuela nocturna de adultos, en la escuela de comercio, y la verdad me dice, hemos aprendido mucho. Le digo, es el mejor premio que me podés dar. Por supuesto, me dice que confío plenamente en usted y demás, pero es hermoso. La docencia ha sido un camino muy lindo que transité con esta comunidad del Carmen. Seguro, siguen llegando los mensajes, ya llegamos al final. Doctora, ¿qué mensaje le dejamos a la comunidad para este domingo 7 de mayo? Yo la verdad que lo que quiero destacar es la importancia del hecho histórico de reformar una constitución.
¿no es cierto? Reformar la ley fundamental, la Carta de Navegación, como dice el doctor Rosati en una de sus sentencias de la Corte Suprema de Justicia, la Carta de Navegación que permite marcar un camino que no solamente debe ser cumplido por el Ejecutivo y el Legislativo, sino el Poder Judicial también. Y fijar reglas claras, ¿no es cierto? Nosotros queremos una sociedad que viva en paz, que viva cuidando su ambiente, que viva aprovechando las nuevas tecnologías, porque me faltó hablar de educación, pero la verdad que estamos buscando que la escuela secundaria también dé un producto o culmine con un producto que tenga una fácil inserción en el mundo del trabajo, la universidad o la facultad para el trabajo, para volver a traer esos oficios y esas actividades que son tan rentables y que fueron desapareciendo a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y que fue impidiendo que las personas y los jóvenes tengan una vida digna y tengan que recurrir a los planes, a las becas y demás. Recrear un mundo a través de la educación que tenga inserción y salida laboral me parece fundamental, para eso debe ser la educación. Y este hecho histórico, para una provincia que a partir del año 2015 comienza a transitar un proceso de absoluto cambio, podemos decir que la provincia de Jujuy cambió, que es otra, que tiene otra forma de mirar el futuro, que es autosustentable, que aprovecha energías renovables, que se conecta al sistema interconectado nacional de energía, que vende energía al país, que está construyendo 258 escuelas, que no es poco, es un número nunca visto en la historia de la provincia. Entonces digo, hay una provincia distinta, y si hay una provincia distinta, debemos tener una mirada distinta desde la ley fundamental que es la Constitución de la provincia. Así que me parece que para la nueva provincia, una nueva constitución, con ampliación de derechos y fundamentalmente con una visión de futuro que abarque un mejor camino, no solamente para los hijos, sino para los hijos de nuestros hijos. Seguro. Doctora Cristina Fernández Blanco de Jorge, muchas gracias por su visita. No, a ustedes, y el día 7 de mayo... esperamos el acompañamiento de toda la comunidad del Carmen, porque debo decir que soy la única convencional de todo el departamento. Así que el hecho histórico debe tener el acompañamiento de la gente, porque la verdad que además de ser un gran halago para mí, va a ser un gran avance para la provincia, ¿no es cierto? La lista 502, encabezada por el gobernador Gerardo Morales, que es el primer constituyente, la doctora Gabriela Burgos, el doctor Alejandro Nieva, Ada Galfre, Manzana, Luciano Manzana Rivas, porque se pueden poner los sobrenombres, la doctora Bravo de San Pedro, el doctor Zurueta, ¿no es cierto? Que la verdad es gente que está muy involucrada con la cuestión jurídica, pero también muy involucrada con la cuestión de la administración de la provincia. Son los hacedores de la nueva provincia de Jujuy los que van a estar sentados discutiendo las mejoras y las propuestas de esta reforma parcial de la Constitución provincial. Gracias, doctora. Vamos a una pausa y ya retornamos.